Y nuestro invitado para el día de hoy es... Y a las 10:40 minutos de la mañana, 10:40 minutos de la mañana de hoy, miércoles 8 de abril del año 2020, saludamos al director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade. Doctor Ramón, muy buenos días y bienvenido al informativo Antioquia y sus regiones, que enlaza 38 emisoras en el departamento de Antioquia. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la audiencia de estas emisoras que hacen parte a sus redes, y decirles que para el departamento de Antioquia y para todo el país venimos trabajando por las víctimas. Este 9 de abril, que es el día de mañana, se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad de las Víctimas, y nos vinculamos y estamos totalmente comprometidos con una campaña que es 9 a una sola voz. Pues lo que queremos es que este 9 de abril sea a una sola voz, de una forma virtual, por las mismas condiciones y por la coyuntura que estamos viviendo del COVID-19. Y más adelantico estaremos hablando de esa atención que le viene prestando la Unidad para las Víctimas a toda esa comunidad víctimas de nuestro país, porque la creación de la Ley 1448 le ha permitido a la Unidad para las Víctimas entregar una serie de recursos a las personas, a las familias que han solicitado y que han sido clasificadas a nivel nacional. Después del año 2012 hasta el mes de febrero de 2020, doctor Román, ¿cuánto se ha entregado? ¿Cuánto es el recurso que le ha entregado a las víctimas y familiares de las víctimas? Bueno, Juan Guillermo, Steven y Julie, que son las personas que nos acompañan, nosotros hemos estado haciendo todo un proceso de atención, asistencia y reparación. La Unidad para las Víctimas en este momento tenemos en nuestro registro 8.970.712 víctimas. Sabemos de hechos victimizantes que se siguen presentando en el territorio nacional, y frente a eso tenemos un universo de 7.245.000 que son sujetas de atención. ¿Qué se les ha entregado a esas víctimas? Bajo todo el proceso, los dos componentes grandes que maneja la entidad es el pago de atención humanitaria, ya sea en la inmediatez, en la emergencia o en la transición, y lo segundo, el pago de la indemnización administrativa, sin desconocer los procesos de reparación colectiva que se adelantan en el territorio y los procesos de reparación, de retornos y reeducaciones, perdón. ¿Qué se ha entregado? En atención humanitaria se han entregado 5.3 billones de pesos, y en reparación estamos llegando, o ya pasamos el 1.000.000 de víctimas indemnizadas con una inversión de 6.7 billones de pesos, y si sumamos así fácilmente, estamos hablando de más de 12 billones de pesos, porque si estos dos componentes, que son los dos más grandes, suman 12 billones, más los otros que son los temas de atención en subsidiariedad, más los retornos y las reubicaciones, más la reparación colectiva, pues la unidad y el gobierno nacional ha hecho una inversión de más de 12 billones de pesos directamente por parte de la Unidad para las Víctimas en todo el proceso de atención, asistencia y reparación. Esos recursos económicos que reciben las víctimas, ¿en qué se deben de invertir? ¿Ustedes les entregan alguna capacitación, alguna orientación para que esos recursos sean bien invertidos? Sí, nosotros venimos haciendo un proceso de acompañamiento a través de estas medidas, y lo que buscamos es que las víctimas puedan recibir este recurso. El primer recurso es la atención humanitaria, ya sea en la inmediatez o ya sea en la emergencia o en la transición. Son un promedio de 800.000 pesos que reciben cada 4 meses, son 3 giros que se programan. Nosotros, hay víctimas que han aprovechado estos recursos y en esta primera fase hacen una buena inversión, montan su negocio. El recurso más grande es el pago de la indemnización, el promedio son 8 millones de pesos. Hay víctimas que reciben más, 16, 17 millones de pesos, hasta 40 salarios mínimos, que estamos hablando. Y lo que buscamos es que las víctimas puedan invertirlos en procesos de generación de ingresos,
en mejorar sus condiciones de habitabilidad, mejorar su vivienda, hacer una habitación adicional, mejorar su unidad sanitaria. Y luego también buscamos con las víctimas es que la inversión también la puedan hacer en educación para sus hijos, que les permita mejorar las capacidades en el entorno familiar y de esa forma también mejorar las capacidades en la parte económica para el sostenimiento de la misma. Y estas reparaciones individuales, doctor Román, también cuentan con el apoyo de entidades internacionales. La reparación individual tiene varias medidas, no solamente el pago de la indemnización. El pago de la indemnización es un compromiso del gobierno, ya que es el reconocimiento que por vía administrativa se hace bajo el entender de que se hace un reconocimiento al hecho victimizante, ya que sea por omisión, por acción o por omisión, que en su momento sucedió este hecho victimizante. Allí no hay recursos de la cooperación internacional, es el esfuerzo propio del presupuesto general de la nación, más los recursos del Fondo de Reparación a las Víctimas, que son esos bienes y esos recursos que entregan los postulados de justicia y paz en estos momentos, y después de la firma de los acuerdos, los recursos que entraron de los acuerdos con las FARC, esos recursos van destinados para los pagos de las indemnizaciones. Pero aparte de eso hay medidas de rehabilitación, hay medidas de restitución, también hay medidas que buscan todo el proceso de restitución y de recuperación de esos derechos que se perdieron durante tantos años en el marco del conflicto, también garantías de no repetición. Entonces, para las víctimas es supremamente importante el pago de la indemnización, pero también decirles que hay medidas complementarias que les van a permitir recuperar todo su entorno, tanto individual como colectivo. ¿Me reitera el número de personas víctimas dentro de esta reparación individual, a cuánto asciende? Bueno, nosotros de todo este universo, de los 8.970.712 víctimas que tenemos en el registro, y de ese universo que está también sujeto a atención, que son los 7.245.000, hemos llegado a la indemnización de 1.008.593 víctimas, que les mencionaba con la inversión de 6.7 billones. Esto es la inversión de forma individual de este pago, de esa indemnización por vía administrativa, y también pues unos recursos que se hacen a través de esas indemnizaciones judiciales que también nos ordenan los jueces. Por eso sumamos entre indemnización administrativa e indemnización judicial ese millón de víctimas que ya recibieron con esa inversión de 6.7 billones de pesos. Y los colectivos, esa reparación colectiva, ¿cómo se ha convertido en esos protagonistas en esta reparación que también se brinda por parte de la Unidad para las Víctimas? Hablemos también de ellos. Bueno, sujetos de reparación colectiva, tenemos en el registro 738 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 351 se encuentran en la fase de identificación del daño, 94 en alistamiento, 44 en caracterización del daño, 39 en diagnóstico del daño, 41 en diseño y formulación de ya su plan de reparación colectiva y 153 en la implementación. De esos 153, nosotros en el periodo de gobierno del presidente Iván Duque hemos logrado ya implementar el plan de reparación colectiva de estos sujetos a 16 sujetos de reparación colectiva. Durante 8 años de la implementación de la ley 1448, se había logrado cerrar solo 3 sujetos de reparación colectiva. Hoy nosotros podemos decir que ya cerramos 16 sujetos de reparación colectiva. ¿Qué es el cierre del sujeto de reparación colectiva? Después de haber hecho todas estas fases que acabo de mencionar, que está la identificación, está el alistamiento, está la caracterización, llegan a construir su plan de reparación colectiva. Dice, a través de este plan, y establecen unas medidas, nos permiten recuperar nuevamente o resarcir en parte lo que teníamos antes de haber sucedido o haber ocurrido el hecho victimizante. Con estos planes de reparación colectiva iniciamos un proceso. Hay planes que tienen 37 medidas, 20 medidas, 5 medidas. Lo que hacemos es implementarlos en coordinación con las comunidades y lo que logramos es la inyección de recursos de actividades de cada una de estas acciones que ellos tenían para implementar, y logramos que la comunidad definitivamente nos diga, después de haber hecho todo ese trabajo, ya se
cerramos este sujeto de reparación colectiva porque consideramos que ya se cumplieron todas las acciones que nosotros habíamos establecido en el plan. O sea que también se viene cumpliendo con esta otra reparación para todos los grupos que han sido víctimas durante estos últimos años en el país. Sí, venimos adelantando y es un gran proceso. Aquí también nos ha ayudado la articulación con los municipios PEDET, lo que tenemos nosotros con los 170 municipios PEDET, porque hay muchas de las acciones que habían solicitado los sujetos de reparación colectiva también están inmersas en los planes de desarrollo con el enfoque territorial. Aquí sí tenemos medidas que nos pueden ayudar a complementar y que nos han permitido con recursos de la cooperación internacional de este fondo multinacional llegar a complementarlas, como les mencionaba ahorita, como medidas de rehabilitación, medidas de restitución, medidas de satisfacción y medidas que buscan la garantía de no repetición. Lo que buscamos es, la indemnización es un compromiso del gobierno, hacer el pago de estos recursos, pero hay acciones complementarias que buscamos también, recursos de cooperación que nos pueden ayudar. ¿Y cómo se ha desarrollado, doctor Ramón Alberto, el proceso de retorno al lugar de origen o reubicación en otras zonas del territorio nacional de las personas que han sido desplazadas? ¿Cómo se ha dado desde la Unidad para las Víctimas ese otro proceso? Bueno, ese es un proceso que hace parte de la reparación. Se ha logrado implementar 202 procesos de retorno en el territorio nacional. Esos procesos hacen que las familias, bajo unas condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad, importante la seguridad, las víctimas antes de iniciar su proceso de retorno verificamos las condiciones de seguridad porque salieron por una situación muy particular. Entonces, bajo eso tenemos que revisar cuál es la situación de seguridad que hay en el territorio, cuál es la voluntariedad, si la víctima se quiere ir, no los obligamos. Y lo otro es que haya unas condiciones dignas para poder llegar. ¿Qué se ha logrado? Se han acompañado 277.371 hogares en el proceso de retorno y reubicación. Y también, esto no va solo, sino en el proceso de dignificación, se le hace el proceso de los esquemas especiales de acompañamiento individuales y comunitarios. En estos dos componentes hemos invertido más de 60.000 millones de pesos. 26.000 millones en esquemas especiales de acompañamiento comunitario, que va dirigido a satisfacer esas necesidades de la comunidad, como mejorar el puesto de salud, mejorar las instalaciones educativas, y de 43.000 millones de pesos en esquemas especiales de acompañamiento de forma familiar. O sea, cómo llegan de forma individual, es entregándoles esos esquemas que les permitan montar un negocio, ya sea una peluquería, ya sea una papelería, y eso se identifica y se coordina. ¿Qué buscamos? Que las comunidades tengan, esas comunidades retornadas, unas condiciones mínimas, principalmente en los temas de habitabilidad, de infraestructura comunitaria, pero también de generación de ingresos para su entorno familiar. Estamos hablando con el director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, nuestro invitado en el informativo Antioquia y sus regiones. Doctor Ramón Alberto, ¿cómo se viene atendiendo a las víctimas en esta cuarentena que se nos ha extendido hasta el día 27 de abril? ¿Cómo ha sido esa atención? ¿Cómo se ha logrado que ellos accedan a los servicios de la Unidad para las Víctimas? Bueno, hay 2 o 3 componentes que nos toca analizar muy bien frente a lo que está sucediendo y esa coyuntura del COVID-19. Lo primero, nosotros veníamos haciendo una atención a las víctimas. Bueno, vamos a recuperar la llamada. Estamos hablando y nos está contando el director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, cómo ha sido ese proceso después de que la ley 1448 le dio las facultades a esta entidad pública del Estado colombiano para hacer reparación individual y colectiva, lo cual nos viene explicando
desde la ciudad de Bogotá. Hemos recuperado llamada. Reitero la pregunta que le estamos haciendo al doctor Ramón Alberto con relación a la atención que se le viene brindando a las víctimas en esta cuarentena, aislamiento social. ¿Cómo se viene haciendo, doctor Ramón Alberto? Bueno, estamos haciendo, bajo tres premisas, estamos haciendo todo el proceso de atención. Lo primero, garantizando la atención a través del canal telefónico y virtual. Todas estas herramientas que hoy, bajo estas circunstancias del COVID-19, nos ha tocado implementarlos a todos. Lo primero es garantizar a través del canal telefónico esas dos líneas telefónicas, el 601-8911-119, el 426-1111, y para las personas que tienen la posibilidad de hacer la llamada, pero tienen la posibilidad de enviarnos un mensaje de texto, también tenemos habilitado un código que es totalmente gratuito para que las víctimas puedan acceder a la información, a cada una de las consultas que tienen. El código es 87305. Sabemos que no vamos la capacidad que tenemos a través de estos canales, pues no va a superar a lo que teníamos, y vamos a recuperar lo que teníamos a través del presencial. Nosotros, a través de los 220 puntos de atención y los 33 centros regionales, atendíamos un promedio diario de 22.000 víctimas. Pues trasladarlos al canal telefónico, tenemos saturación, estamos mejorando. Los que tienen la posibilidad de un correo electrónico también, que lo envíe a unidad@unidadvictimas.gov.co, servicio al ciudadano @unidadvictimas.gov.co. Tenemos el servicio de buzón, que lo hemos sentido mucho en estos días con los operadores bancarios, que está saturado. Les sale un mensaje a través de una grabadora, deja sus datos y devolvemos la llamada a la víctima tan pronto descongestionen nuestros orientadores. Es un proceso. Estamos con los orientadores trabajando desde la casa. Los canales dedicados que teníamos en internet pues cambian totalmente. Nos ha tocado hacer todo un proceso de ajuste, y adicional a eso estamos adelantando los pagos de atención humanitaria. Facilitamos con el Banco Agrario, que es nuestro operador, para que los giros no se devuelvan en 35 días, que era lo que duraban en el banco, sino que duren 90 días y haya una mayor posibilidad para que puedan recibir y puedan solicitar los giros de atención humanitaria y los giros de los pagos de las indemnizaciones que venimos adelantando. Pero ¿qué esfuerzo hizo el gobierno nacional? El presidente nos ha pedido agilicemos, y para poder agilizar pedimos el PAC de las indemnizaciones y el PAC de la atención humanitaria. Pedimos 95.000 millones de pesos para hacer 158.333 giros de atención humanitaria, y pedimos 420.000 millones de pesos para pagar más de 50.000 indemnizaciones. ¿Qué necesitamos? Pues que primero las víctimas hagan buen uso de los recursos tecnológicos que tenemos para podernos comunicar. Lo segundo, estar muy atentos para las comunicaciones que nosotros les enviamos, y puedan hacer y puedan recibir los giros de atención humanitaria y los pagos de las indemnizaciones que estamos haciendo con este esfuerzo de agilizar y adelantar el PAC de abril, mayo y junio, para poderle cumplir a las víctimas del país. Y eso es bien importante, porque los recursos se requieren ante la situación de muchos de las víctimas no poder laborar, que tenían el día a día. Entonces también se le cumple en esta cuarentena a las víctimas con esos auxilios que usted nos anuncia. Sí, es muy difícil llegarles a esos 7.245.000 víctimas que son sujetos de atención. Nosotros estamos haciendo todos los cruces de información para que, si recibieron por las 700.000 familias víctimas que están en Familias en Acción, pues que le den la oportunidad a esas 158.000 víctimas que vamos a atender. Estamos haciendo y buscando recursos adicionales para ver si podemos subir el número de pagos de atención humanitaria, porque las solicitudes han aumentado en estos días. Pero también estamos cruzando la información con los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones, porque sabemos del esfuerzo que están haciendo las gobernaciones y las alcaldías para poder entregar bonos, paquetes alimentarios. ¿Y qué es el llamado que hacemos desde la Unidad para las Víctimas? A todas las familias, que seamos muy conscientes que para todos no va a alcanzar. Para las personas que van a recibir, si recibieron por una ayuda por Familias en Acción, le den la oportunidad a que reciban por parte de nosotros, o que reciban por parte de un paquete alimentario que entregue la gobernación o que entregue la alcaldía. Es la forma como podemos llegar a solventar la situación de la población víctima, que es
más vulnerable y que bajo estas circunstancias necesita cómo sostener a sus familias principalmente en la alimentación, porque en alojamiento pues hay una serie de necesidades, pero se solventa con mayor facilidad, más no los temas alimentarios en el núcleo familiar. Y para continuar hablando de esta cuarentena, ¿cómo se viene atendiendo a la población que viene siendo desplazada? Porque todavía se están dando combates en algunas regiones del país. ¿Ustedes cómo vienen atendiendo a estas víctimas? Bueno, ¿cómo estamos atendiendo? Nosotros tenemos una subdirección de prevención y atención de emergencias, monitoreamos todas las situaciones que nos pueden generar un riesgo de un desplazamiento, de un confinamiento, pero más allá de hacer el monitoreo y generar escenarios de prevención, pues nos ha tocado atender emergencias humanitarias en el último mes, bajo las circunstancias y las medidas que se han tomado a nivel nacional con el COVID. Lo primero, evitando la aglomeración de personas, poderle llegar a las comunidades, garantizando pues el transporte de las ayudas humanitarias, y con eso logramos atender en el Chocó, en el municipio de Alto Bodó, en su cabecera que es Piedepatón, a más de 1.000 familias, atendimos 1.091, más de 45 toneladas de alimentos entregamos, más de alimentos, todo el kit que comprende kit de vajilla, de cocina, de alojamiento. Estos kits le permite pues atender a las familias en esta situación de emergencia. También atendimos en el departamento de Nariño, en el municipio de Francisco Pizarro, en Olaya Herrera, en Roberto Payán. Atendimos más de 200 familias también. ¿Qué estamos buscando? Que no exista aglomeración. Cuando nos llegan ya familias desplazadas a la cabecera municipal, buscar cómo familiares y amigos le pueden facilitar el alojamiento a estas familias, y ya cuando no se puede, también buscar el lugar más adecuado, siempre cumpliendo las directrices frente al aislamiento y el manejo de grandes grupos de personas, principalmente en las instituciones educativas o en los coliseos, que es lo que utilizamos nosotros como un albergue provisional. Y una pregunta clave que también nos la reitera uno de los oyentes, doctor Ramón Alberto, es la siguiente: ¿cómo se viene avanzando en atención a las víctimas que están en el exterior? ¿Esto se viene dando? Sí, se viene dando. Estamos en la búsqueda de tener aliados importantes en diferentes países con la cooperación internacional. Las víctimas en el exterior no reciben atención humanitaria. Allá reciben la oferta institucional del país a donde llegan. Las víctimas solo reciben el pago de la indemnización, y venimos haciendo lo mismo. Venimos bajo los criterios de focalización y de priorización que tiene la unidad a través de la resolución 1049, entregándoles el pago de la indemnización. Lo estamos haciendo a través de los operadores bancarios. También a través del Ministerio de Hacienda nos ha ayudado para ubicarles giros en las cuentas que ellos tienen en los diferentes países, y los que cumplan los criterios de priorización que tenemos en la resolución y que estén aquí en la focalización que estamos haciendo con estos recursos, y dentro de las 50.000 que vamos a pagar, se le estará haciendo llegar su recurso para poder solventar la situación que se está presentando pues a nivel mundial. Y frente a los temas de esa fase inmediata de atención, se lograron, por ejemplo, con una organización, con FUPAT, se logró en el país de Ecuador ayudar a solventar esa situación en esa fase de alojamiento, alimentación, paquetes alimentarios, acompañamiento psicosocial. Estábamos y acabamos de terminar una reunión con FUPAT. Estamos explorando poderles llegar a Panamá, a las víctimas que están en Panamá, de una forma virtual, con temas también de capacitación, de atención psicosocial, y estamos explorando con Consejo Noruego, estamos explorando con cada uno de estos organismos de cooperación internacional, de tal forma que podamos mejorar y poderles llegar, donde las condiciones nos lo permitan, a esas víctimas connacionales. Tenemos más de 25.000 víctimas registradas que están en 46 países. Nos hablan de que hay un subregistro, pero es lo que estamos haciendo y articulando con Cancillería para poderles llegar a esas víctimas que están fuera de Colombia. ¿Y la respuesta de parte de estas víctimas cuál ha sido? La respuesta por parte de estas víctimas ha sido de acoger
las directrices, hacemos jornadas de acompañamiento. Durante el año hacemos diferentes jornadas donde por el número de declaraciones y por el número de víctimas que tenemos, pues identificamos la necesidad de hacer este tipo de acompañamientos. De ello la respuesta es que necesitan pues que primero el acompañamiento por parte del país, tener la oportunidad de esos canales virtuales que le permiten la conectividad con nosotros, pero adicional a eso también la respuesta de ellos es la necesidad del pago de la indemnización, porque como cualquier colombiano, la situación fuera de Colombia no le ha sido fácil y necesitan estos recursos para poder potencializar sus capacidades en el entorno familiar. Y esto es bien importante porque tenerlos presentes también en este desarrollo de la ley 1448 es muy importante para el país, porque eso le da una participación en el mundo a nivel de todos los países a Colombia como un gran líder dentro de esta reparación. Sí, es importante pues resaltar que somos el único país en el mundo que está haciendo procesos de atención, asistencia y reparación a las víctimas con un conflicto que todavía sigue vigente. Se siguen presentando situaciones como lo acabamos de mencionar en Chocó y en Nariño, y fruto de eso nos han pedido acompañamiento. Ya tenemos cartas de entendimiento y estamos trabajando con países de Centroamérica. Firmamos con El Salvador. Estamos muy próximos a seguir haciendo el acompañamiento a México, que quiere implementar todo el proceso de atención, asistencia y reparación a las víctimas. Hemos venido asesorando a México y estamos asesorando países de Centroamérica, y pese a las dificultades, porque pues las dificultades en el proceso de implementación, somos el país pionero frente a los procesos de atención, asistencia y reparación. Así nos ven en el resto del mundo. Además, ver el registro, cuando hablamos de casi 9 millones de víctimas, estamos llegando al 18% de la población colombiana que están en el registro único de víctimas, y que se viene haciendo todo el proceso de la implementación de una política pública, y una política pública enfocada a la atención a las víctimas del conflicto. Y cada 9 de abril es la conmemoración de las víctimas en nuestro país. Para este año igualmente se va a tener toda una programación que tiene prevista la Unidad para las Víctimas. Hablemos de esto, doctor Román Alberto, con relación a esa celebración o conmemoración mejor que se tiene el día de mañana. Sí, pues hacer una invitación muy especial a todas las víctimas. Es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad de las Víctimas. Nosotros tenemos una campaña, pues teníamos primero, antes de todas estas circunstancias del COVID-19, hacer una sesión presencial en el Congreso de la República, así lo establece la ley, tener una serie de actividades en todo el país que ya estén programadas, pero las circunstancias nos hicieron cambiar. Lo vamos a hacer, es informarle a todas las víctimas que lo vamos a hacer. Vamos a esperar que pase esta situación de coyuntura frente a la aglomeración de personas y las medidas que se están tomando, pero vamos a hacer una celebración virtual. Y por eso invitamos a todos los colombianos, a todas las víctimas, a una campaña que nosotros tenemos, que es 9 a una sola voz. Esta campaña lo que busca es que cada uno de los colombianos, si quiere, en sus redes sociales, haga un video, haga una nota y se sume a esta conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad de las Víctimas. Estamos invitando artistas, estamos invitando a actores que hagan su video. Los invitamos, Juan Guillermo, para que ustedes puedan hacer, lo suban a sus redes sociales, porque es la forma que demostramos esa solidaridad a todas las víctimas, a estos 8.970.000 víctimas que están en el registro, para reconocer los derechos a cada uno de estos sobrevivientes del conflicto, y consideramos que es el sentido homenaje que podemos hacer para dignificar su lucha y sus derechos este 9 de abril. Por ahora lo vamos a hacer de forma virtual, lo vamos a hacer luego de forma presencial, porque tenemos que dar un cumplimiento también a la ley, pero las circunstancias que se nos presentan frente al COVID no nos lo permiten. Entonces la invitación es a una sola voz, mañana 9 de abril, Día Nacional donde se conmemora la memoria y la solidaridad de las víctimas.
Igualmente se va a tener divulgación por los medios masivos. Radio, prensa y televisión van a estar mañana haciendo también esa conmemoración. Sí, mañana tenemos una sesión virtual desde el Congreso y desde la Comisión de Paz. También vamos a tener una rueda de prensa nacional donde nos va a acompañar el Defensor del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, cada una de las entidades del sistema de atención a víctimas, pero principalmente nos va a estar acompañando la Mesa Nacional, las víctimas, a través de los canales virtuales. Nos toca hoy hacer esta conmemoración, pero créame que no podemos dejar pasar esta fecha sin poder hacer una conmemoración, así sea virtual, pero poderla hacer este 9 de abril. Y hacerles la invitación a todas las víctimas y también informarles que estaremos cuando las condiciones de salud y las condiciones del COVID-19 y de esta coyuntura de la pandemia de COVID-19 no lo permita, pues estaremos celebrando y haciendo esa conmemoración presencial en el tema del 9 de abril. Reiteran los oyentes que le entreguemos nuevamente la información de atención. Nuevamente, doctor Román, entreguémosle esa información a los oyentes. ¿Cómo se pueden comunicar? Que sí. Bueno, ¿cómo se pueden comunicar? Bueno, yo voy a aprovechar también para hacer un llamado a las víctimas para que hagamos y demos un uso racional. ¿Uso racional en qué sentido? Nosotros las líneas y los mecanismos de conexión son totalmente gratis, pero por ser gratis también a veces no hacemos buen uso de las herramientas. Cuando habilitamos el buzón, cuando habilitamos esos mensajes de textos al código 87305 que nosotros habilitamos, las víctimas tienen capacidad para podernos mandar 8 mensajes en el día. Entonces cogen y mandan el mensaje y creen que no llegó, vuelven y lo envían y terminan enviándole un mensaje, la aplicación donde les dice que ya superó el número de mensajes del día. Y eso le está quitando la oportunidad a 8 víctimas de poder enviar ese mensaje. Entonces, es decirle, tenemos habilitados 3 líneas telefónicas. Una fija, totalmente gratis todas, 426-1111, que eso es un número en Bogotá. Si está llamando un celular es el 031-426-1111. La segunda es el 018-911-119. Todas las líneas 018-1000 no pueden acceder sino de teléfonos fijos. Esta línea telefónica la habilitamos para que puedan acceder a través de cualquier número telefónico, puedan acceder desde cualquier celular, es totalmente gratis. También tenemos el 796-5150, que es nuestro conmutador que nos tocó habilitarlo para que también pueda recibir, y los mensajes de texto al 87305. Las personas que tienen la posibilidad de tener un correo electrónico, también les estamos diciendo, hagan su consulta a través de un correo electrónico, es servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co y también unidad en línea, así como se dice, unidad en línea, @unidadvictimas.gov.co. También tenemos el chat. Los invito a que entren a la página de la Unidad para las Víctimas y puedan utilizar las otras herramientas que están allí. El chat, que pueden escribirnos a través del chat que tenemos de la página. Tenemos todo el equipo de los canales virtuales y el canal telefónico trabajando desde sus casas para poderles garantizar toda la orientación frente a la ruta. Principalmente, en este momento las llamadas es: tengo atención humanitaria programada, me va a llegar atención humanitaria, o tengo el pago de la indemnización está programada, o qué me hace falta para que me puedan girar los recursos. Doctor Román, ¿algo más para nuestros oyentes? Sí, quiero agregar algo importante, es informarles que nosotros, Comunidad para las Víctimas, porque es importante, nosotros tenemos una oficina de un grupo antifraude, porque en estos momentos también del COVID-19, de emergencia, de situaciones particulares, también hay personas que se quieren aprovechar de las víctimas pasando listados. Nosotros no tenemos ninguna persona, queremos decirle a todas las víctimas, ninguna persona autorizada para recibir listados. Todo lo estamos trasladando, como no tenemos la posibilidad de tener abiertos nuestros puntos, nuestros centros regionales, lo estamos habilitando a través de los canales que les acabo de mencionar. No estamos, y ninguna persona tiene el logo para poder, ni chaleco, ni nada para poder estar recibiendo recursos.
no tiene ningún costo los servicios que nosotros estamos ofreciendo, porque es que hemos escuchado que están recibiendo el listado de yo no sé qué, están recibiendo el otro listado, que consigne a tal número para poder recibir la atención humanitaria, que yo ya tengo todos los contactos en la unidad para víctimas para que les llegue muy rápido la atención humanitaria o el pago de las indemnizaciones. También hacerles el llamado, y cuando reciban sus giros a través del operador bancario, no tienen por qué pagarle a nadie. A nadie le tienen por qué pagar, porque también hay personas que le dicen, mire, el giro que le llegó es porque yo se lo gestioné, y tiene que darme el 10, el 20 o el 30%, no tienen que pagarle a nadie. Entonces, no vamos a caer en manos de personas inescrupulosas. Tengan paciencia para poder acceder a los canales, es 24 horas para que ustedes puedan tener la información. Estamos trabajando, es una labor ardua la que estamos haciendo, y pues también nos estamos acomodando a las circunstancias actuales, pues que en esta circunstancias del COVID-19 nos ha hecho el llamado a reinventarnos en muchos procesos, a hacer ajustes, que van a ser unos de forma temporal, otros de forma permanente, pero lo que buscamos es poder atender a todas las víctimas del territorio nacional. Mil gracias por estar con nosotros en el informativo Antioquia y sus regiones, enlazando 37 emisoras comunitarias del departamento de Antioquia, y estos micrófonos quedan a su servicio. No, muchísimas gracias, Juan Guillermo. Darle un saludo a esas 37 emisoras comunitarias que yo sé también, porque trabajé en el territorio, cómo les toca para poder garantizar la operación. Y a través de este informativo de Antioquia y sus regiones estamos muy prestos a seguir dando toda la información. Importante que se informen las víctimas, no caer en manos de inescrupulosos. También que seamos conscientes de que si recibimos en un lado, pues demos la oportunidad para que reciban, otra víctima reciba los beneficios por otro programa. No queremos que todo lo reciba una sola familia, porque también he escuchado de que hay familias víctimas que ya reciben en 1, 2 y 3 en 3 lugares. Entonces, demos la oportunidad porque los recursos son escasos, el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo, pero sabemos que también los recursos son limitados para llegarle a cada uno de los colombianos y especialmente a la población víctima. Dios lo bendiga, un muy buen día. Muy buen día y un saludo muy especial a toda la audiencia. Era el director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, que ha pasado en el informativo Antioquia y sus regiones, programa institucional de la Asociación de Medios de Comunicación ASORedes. Ya tenemos las 11:17 minutos de la mañana.